Hola, soy Alicia y junto con mis compañeros Alejandro y Lucía vamos a presentar esta sesión clínica sobre disfunción tiroidea. Este es el orden que vamos a seguir en la presentación. Yo explicaré los 4 primeros puntos y a continuación mis compañeros explicarán el resto. Comenzamos definiendo qué se entiende por disfunción tiroidea. Se trata de cualquier alteración morfológica o funcional de la glándula tiroides. Para valorar si existe una disfunción tiroidea, lo primero que tenemos que hacer es identificar a la población de riesgo. Dentro de este grupo se engloba las mujeres mayores de 50 años, los ancianos, las personas con antecedentes personales o familiares de primer grado de enfermedad tiroidea, personas con antecedentes personales de enfermedad autoinmune, sobre todo la diabetes mellitus tipo 1, pacientes con síndrome de Down y en la primera visita postconcepcional y a las 4 o 8 semanas del parto. A todas estas personas le haremos una detección oportunista de disfunción tiroidea solicitando la TSH. Aquí os pongo como aviso que si se detectan niveles anormales de TSH, el laboratorio receptor realiza de forma automática los niveles de T4, ¿vale? No hace falta solicitarlo desde el principio. Ante la sospecha de disfunción tiroidea vamos a realizar el siguiente abordaje clínico. En primer lugar, nos vamos a centrar en la historia clínica. Es fundamental conocer los antecedentes personales o familiares de enfermedad autoinmune o patología tiroidea, sea médica o quirúrgica, así como la historia farmacológica completa, la historia concepcional, menstrual y posibilidad de deseo de embarazo, el ambiente iodado en el que ha vivido o la exposición a agentes que contengan yodo, como son los fármacos, los antisépticos o los contrastes, entre otros. Y por supuesto los síntomas guías que presenta el paciente. En cuanto a la exploración física, nos tenemos que centrar tanto en la exploración de la glándula del tiroides como en las cadenas cavernares del cuello, que ahora veremos en la diapositiva a continuación. Y en cuanto a las pruebas básicas que tenemos que pedir desde el primer momento, sería una analítica con hemograma, velocidad de sedimentación globular, bioquímica con glucemia, creatinina, colesterol y triglicéridos. Y por supuesto la TSH, como hemos explicado anteriormente. En cuanto a la exploración de la glándula tiroides, se debe determinar su tamaño, configuración, consistencia, sensibilidad al tacto y cualquier tipo de nódulo. Ante cualquier hallazgo patológico, debemos describir localización, forma, tamaño de centímetro, movilidad, consistencia, pulsación, temperatura y color respecto a áreas vecinas y la sensibilidad dolorosa al tacto. Para palpar la glándula tiroides, el paciente debe estar sentado bien en la camilla o en una silla, con el cuello ligeramente flexionado hacia adelante y hacia el lado que se está explorando, y se le pedirá que trague mientras tratamos el istmo tiroideo. Tenéis que saber que los lóbulos de la glándula tiroides deben ser pequeños, de superficie lisa y sin nódulo. El derecho suele ser un poco más grande que el izquierdo, y la consistencia debe ser firme pero flexible. En cuanto a la exploración de las cadenas ganglionares, es importante realizarla de forma sistemática, explorando todos los grupos ganglionares, mentonianos, submaxilares, cervicales posteriores, superficiales y profundos, yugulares, occipitales, pre- y retroauriculares y supraclaviculares. Para ello, el paciente debe colocarse sentado, con los brazos colgados a ambos lados, y se recomienda realizar la palpación anterior, colocándose delante del paciente. Pasamos al siguiente punto y vamos a comenzar hablando del hipertiroidismo. Para ello vamos a diferenciar entre dos conceptos, por un lado que es la tirotoxicosis y por otro el concepto de hipertiroidismo. La tirotoxicosis se define como el estado clínico resultante del exceso de hormonas tiroideas. Cuando ese exceso de hormonas tiroideas se debe al aumento de la actividad del tiroides es cuando hablamos de hipertiroidismo. Las causas más frecuentes de hipertiroidismo son, en primer lugar, la enfermedad de Graves-Basedow, seguida del bocio multinodular tóxico y de adenoma tóxico. La presentación clínica es variada, va a depender de la gravedad y duración de la tirotoxicosis, del trastorno específico que la ocasiona, la edad del paciente y la predisposición individual al exceso de hormona tiroidea. En la siguiente tabla vemos todos los síntomas y signos que pueden aparecer en el paciente con hipertiroidismo. Aquí a la derecha os resalto los principales que nos deben hacer sospechar que estamos ante un posible caso, como son la pérdida de peso inexplicada con aumento del apetito por incremento del metabolismo basal, las palpitaciones, el nerviosismo, el insomnio, la intolerancia al calor, la hiperhidrosis, diarrea, debilidad muscular y temblor fino. Recordad que en ancianos la clínica puede ser más sutil, siendo los principales síntomas la fatiga, la pérdida de peso con inhibición psicomotriz y el temblor, lo que denominamos un hipertiroidismo apático, que puede confundirse fácilmente con un cuadro depresivo, y la fibrilación auricular, que sepáis que es un hallazgo frecuente en este grupo. Si nos centramos en la enfermedad de Graves-Basedow, que hemos dicho que es la principal causa de hipertiroidismo, suponiendo hasta el 80% de los casos de tirotoxicosis, la clínica típica que van a presentar estos pacientes son síntomas de tirotoxicosis o de hipertiroidismo, como hemos comentado anteriormente, junto con un boce difuso no doloroso, una oftalmopatía que se caracteriza por esos ojos saltones, como vemos en la imagen, y una edemopatía pretibial. El diagnóstico se va a basar en la clínica, en la analítica con hallazgos típicos de hipertiroidismo, como son la TSH suprimida con niveles de hormonas tiroideas libres elevadas, más anticuerpos positivos. Concretamente tenemos los antireceptores TSH y los antitiroperoxidasa, que van a estar positivos hasta en el 80% de los casos. Si la clínica y la analítica
no hay diagnóstica de enfermedad grave fase 2 o bien existe nodularidad, debemos solicitar una gamografía. En cuanto al tratamiento, tenemos tres opciones. Tenemos el antitiroideo de síntesis, el radioiodo y la cirugía. Existe controversia sobre si qué elegir como primera opción entre el antitiroideo de síntesis y el radioiodo. Por ejemplo, en Estados Unidos el radioiodo suele ser preferido, mientras que aquí en Europa pues, se utiliza como fármaco de elección los antitiroideos de síntesis. Los antitiroideos de síntesis hay que mantenerlos entre 12 y 18 meses y luego iremos reduciendo progresivamente la dosis hasta suspender si la TSH es normal. Vamos a diferenciar dos fármacos. Por un lado tenemos el metimazol y por otro lado el propiltiuracilo. El metimazol va a ser siempre de primera línea, salvo las excepciones, como son en el primer trimestre de gestación, la tormenta tiroidea o que tengamos reacciones menores a metimazol, como pueden ser pues, una erupción cutánea, una intolerancia gástrica. En estos casos utilizaremos el propiltiuracilo. En cuanto a la dosis, bueno, pues el metimazol como dosis de inicio son 10-30 mg al día en una dosis única y luego como mantenimiento bajaremos a 5 o 10 mg al día. Sin embargo, el propiltiuracilo, como tiene una vida media más corta, pues se da 3 veces al día, 50-150 mg cada 8 horas. Aquí os pongo que antes de iniciar el tratamiento es importante pues realizar un hemograma completo y un perfil hepático basal, porque si tenemos menos de 500 neutrófilos o las transaminasas están elevadas 5 veces el índice superior de la normalidad, pues sería una contraindicación absoluta. No hay que hacer hemogramas periódicos. Lo que sí que habría que hacer serían hemogramas en caso de proceso febriles agudo para descartar aganulocitosis, pero lo que sí tenemos que hacer de forma periódica es hacer una revaluación única y realizar determinaciones de la hormona tiroidea libre a las 4 semanas de inicio de tratamiento para ver si necesita ajuste de dosis y luego cada 4 o 8 semanas hasta que se consiga la normofunción. Una vez que tengamos la normofunción, pues se harán controles periódicos cada 3 meses. En cuanto al radioiodo, bueno, pues que sepáis que consigue el eutiroidismo entre la cuarta y sexta semana en el 70% de los pacientes, evitando la cirugía y los efectos secundarios posibles de los antitiroideos de síntesis, aunque sí que van a necesitar tratamiento sustitutivo con levotiroxina de por vida y pues tienen mayor riesgo de aparición o incluso de empeoramiento si ya existe de la oftalmopatía. Recordad que el yodo 131 va a estar contraindicado en caso de gestación y lactancia o que el paciente desee quedarse embarazada en los próximos 4 o 6 meses ante la sospecha de cáncer de tiroides, pacientes que no puedan o sean incapaces de cumplir normas de radioprotección o en la infancia. Aquí os la he puesto, no es una contraindicación absoluta, solamente que hay menos estudios en esta población, en los niños, y por tanto en ellos se prefieren siempre los antitiroideos de síntesis. Y en cuanto a la cirugía, que sepáis que la técnica de elección es la tiroidectomía total y que antes de plantear tratamiento quirúrgico hay que restaurar la normofunción con metimazol para evitar que durante la intervención pues el paciente haga una crisis tirotóxica y que después de la cirugía habrá que iniciar el tratamiento sustitutivo con levotiroxina a dosis de 1,5-1,7 mg por kilo día. A continuación os muestro un algoritmo diagnóstico propuesto por la Sociedad Española de Endocrinología, que me parece bastante útil para nuestro día a día. Ante la sospecha de hipertiroidismo, lo primero es realizar una determinación de TSH y T4 libre. En caso de que la TSH esté baja y la T4 libre alta, estaremos ante un caso de una tirotoxicosis o hipertiroidismo primario. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es ver si el paciente presenta características típicas de la enfermedad de base 2, como pueden ser la solopatía o la adenopatía pretibial. En caso de afirmativo, pues estaríamos ante una enfermedad de base 2. Si no presenta clínica típica, pues ante la duda habría que hacer una gamografía. Si en la gamografía la captación está aumentada y es difusa, pues estaríamos ante una enfermedad de base 2. Si vemos un nódulo caliente, sería un adenoma tóxico. Y si vemos múltiples nódulos, estaríamos ante un bocio multinodular tóxico. En caso de captación disminuida, pues podría tratarse de una tiroides subaguda o de una tirotoxicosis facticia, entre otros. Por otro lado, si la TSH está baja, pero la T4 libre está normal, lo que debemos solicitar es una determinación de T3 libre, porque en caso de que esté elevada, estaríamos hablando de una tirotoxicosis por T3. Y en caso de que esté normal, pues podría tratarse de un hipertiroidismo subclínico, o bien tendríamos que descartar la influencia de fármacos como pueden ser, por ejemplo, los corticosteroides. Y en caso de que la TSH es normal o alta y la T4 esté alta, pues puede tratarse de una adenoma hipoficial de producto de TSH o de un síndrome de resistencia a hormonas tiroideas. Bueno, entonces, ¿cuándo hay que derivar el endocrino? Pues se recomienda la derivación y seguimiento por endocrino en todos los casos en el momento del diagnóstico, a ser posible cuando el tratamiento está bloqueante si no hay contraindicación. Si hay antecedentes de enfermedad de base 2, habrá que derivar el endocrino en caso de gestación. Aquí os traigo un mini resumen de cómo actuar ante un caso de hipertiroidismo en gestante. Si el hipertiroidismo es subclínico y estamos en el primer trimestre, lo normal es que hagamos un nuevo control en 2 semanas en atención primaria. Y si mejora, pues nada, pues control cada 2 o 3 semanas hasta que se normalice por completo. Ahora, si persiste o empeorase, pues entonces habría que derivar al endocrino.
Si estamos ante un hipertiroidismo clínico, pues sí que hay que remitirlo de forma preferente, previo contacto telefónico con los compañeros para que les sepan y le den preferencia. Si la paciente ya era hipertiroidea antes de quedarse embarazada, tenemos que ver un poco la situación clínica, porque si se encuentra en remisión clínica y no hace ningún tipo de tratamiento, se puede hacer un control cada 4 semanas en atención primaria y únicamente se remittirá al endocrino en la semana 24 y 28 para que le evalúe y haga un seguimiento de anticuerpos. Pero si ya está en tratamiento médico, pues sí, lo normal es que la derivemos al endocrino. Y en el posparto, pues pacientes que han tenido disfunción tiroidea gestacional, los anticuerpos antitiroperoxidasa elevados o que han hecho depresión posparto, habrá que hacer un control a los 3 y a los 6 meses y si la función tiroidea está alterada, ya sea con un hiper o un hipotiroidismo, habrá que derivar al endocrino. Pasamos al siguiente punto, vamos a hablar del hipotiroidismo. Vamos a diferenciar entre hipotiroidismo primario, si el fallo está en la glándula tiroidea. Vamos a diferenciar entre hipotiroidismo subclínico, cuando la TSH está elevada con concentraciones séricas normales de T3 y T4, o hipotiroidismo clínico o manifiesto, si la TSH está elevada con disminución de T4 libre. Hablaremos de hipotiroidismo central, que puede diferenciarse entre secundario y terciario. El secundario es cuando la TSH está disminuida por déficit de su producción a nivel de la hipófisis, y el terciario es cuando la TSH está disminuida por un fallo en la secreción de TRH a nivel del hipotálamo. Y hablaremos de resistencia a hormonas tiroideas cuando tenemos TSH elevada con concentraciones séricas de hormonas tiroideas elevadas también. En este caso, la sintomatología del hipotiroidismo puede deberse a un fallo en la tiroides diana con resistencia a la acción de hormonas tiroideas. Bueno, pues aquí os dejo una tabla donde vemos las múltiples causas de hipotiroidismo, siendo la más frecuente en áreas con aporte suficiente de yodo, la tiroiditis crónica autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, cuyo diagnóstico se confirma por la presencia de altos anticuerpos antitiroideos en suero a títulos elevados, siendo los más frecuentemente detectados los anticuerpos antitiroperoxidasa, hasta en el 90-100% de los casos, aunque también podemos tener los anticuerpos antitiroglobulina en el 80-90% de los casos. En cuanto a las manifestaciones clínicas de hipotiroidismo, aquí también os dejo una tabla donde se recogen todas las que pueden aparecer, pero os dejo señaladas en negrita aquellas que son las más frecuentes, como son, por ejemplo, la sequedad de piel y mucosa, la piel pálida y amarillenta, la intolerancia al frío, la pérdida de cabello, el mixedema, la bradicardia, fatiga, estreñimiento, el envejecimiento de funciones intelectuales, letargo, somnolencia, disminución de la capacidad de concentración, mialgia, resfriados retardados. Aquí os presento el algoritmo diagnóstico de hipotiroidismo propuesto nuevamente por la Sociedad Española de Endocrinología y que se recoge en el fallo actual de disfunción tiroidea. Ante la presencia de una TSH elevada y T4 libre disminuida, estamos ante un caso de hipotiroidismo. Lo que tenemos que hacer es palpar la glándula tiroides para ver si existe o no bocio. En caso de que sí, que exista bocio, podemos estar en una tiroiditis de Hashimoto o bien un bocio desenzimático. Para discernirnos entre una y otra entidad, lo tenemos que ver si hay anticuerpos antitiroperoxidasa y antiglobulina positivos. En caso afirmativo, estaremos ante una tiroiditis de Hashimoto. Y en caso negativo, si no ha aceptado un defecto congénito, pues puede ser un bocio desenzimático. En caso de que no haya bocio, pero igualmente haya anticuerpos positivos, pues podemos estar ante un hipotiroidismo idiopático autoinmune. Si los anticuerpos también son negativos, tenemos que fijarnos si el paciente ha hecho algún tratamiento previo. Por ejemplo, si ha hecho una tiroiditomía quirúrgica o bien ha sufrido radioyodo, en cuyo caso podemos estar ante un hipotiroidismo como secuela a estos tratamientos, que van a requerir tratamiento sustitutivo de por vida. Y en caso de que sea negativo, pues nos fijaremos solamente en algunos fármacos que puedan interferir en la acción de la glándula tiroides, como puede ser el litio o la amilorana. En caso negativo, pues podríamos estar ante una disgenesia tiroidea. Bien, ¿y cuándo derivamos al endocrino? Bueno, pues en el caso de hipotiroidismo subclínico, que la TSH está por encima de 8, tenemos que evaluar la toma de fármacos y volver a repetir la analítica en atención primaria en 3 o 4 meses. Y solamente en el caso de que se confirme, derivaremos al endocrino, pero solo en pacientes menores de 60 años. En cuanto al hipotiroidismo clínico, debemos de derivar al endocrino todo paciente menor de 60 años en el momento del diagnóstico, habiendo ya iniciado tratamiento sustitutivo, o bien cuando tengamos un caso en el que sea muy difícil hacer el ajuste de dosis independientemente de la edad del paciente. En cuanto al tratamiento del hipotiroidismo, pues se considera de elección la levotiroxina sódica, que debe administrarse en ayunas 30-60 minutos antes de desayunar, porque hay algunos alimentos como el café, la fibra, la soja, incluso algunos fármacos como pueden ser el hierro y los gamma que pueden interferir en su absorción. Por eso no se debe administrar de forma simultánea. Aunque aquí os dejo que recientemente han sacado lo que se llama la tirosin gel, que es levotiroxina sódica líquida, que parece que tiene mejor absorción intestinal, sobre todo en pacientes que toman inhibidores de la bomba de protones y que tienen alterada la secreción gástrica. Bien, en cuanto a los objetivos del tratamiento, pues serían por un lado resolver los signos y síntomas del hipotiroidismo, por otro lado normalizar la TSH y en tercer lugar pues evitar el sobretratamiento, sobre todo en pacientes ancianos por el riesgo de efectos adversos que conlleva. La dosis recomendada de levotiroxina sódica es de 1,6 a 1,8 microgramos por kilo día, salvo excepciones como son los niños, en los que pueden necesitar dosis mayores de hasta 4 microgramos kilo día,
o en ancianos que al contrario requieren dosis inferiores a 1 microgramos por kilo día. Habrá que hacer un control de dosis cada 4 o 6 semanas y una vez que se logra el equilibrio, pues se evaluará cada 6 meses durante un año y posteriormente incluso de forma anual. En el caso de un hipotiroidismo subclínico, se consensúa que habrá que iniciar tratamiento en los siguientes casos. Si la TSH está por debajo de 10, trataremos en los pacientes con 70 años o menos, solo si existen síntomas de hipotiroidismo, bocio, autoinmunidad positiva, deseo gestacional, dislipemia o diabetes. En mayores de 70 años únicamente observaremos y repetiremos una analítica en 6 meses. Ahora bien, si la TSH está superior o igual a 10, en menores de 70 años igualmente habrá que iniciar tratamiento con levotiroxina. Sin embargo, en mayores de 70 únicamente consideraremos tratamiento si existen síntomas de hipotiroidismo o alto riesgo cardiovascular. Tenemos que tener una vigilancia especial en pacientes embarazadas. En ellas sí que vamos a empezar a tratar el hipotiroidismo subclínico con TSH por encima de 4, porque se ha visto que disminuye el riesgo de aborto y de prematuridad. En los niños únicamente trataremos si la TSH está por encima de 10, o bien si tiene la TSH por debajo de 10 pero presenta bocio, síntomas de hipotiroidismo o enfermedad autoinmune, como son los anticuerpos de triperoxidasa positivos o que tengan pacientes antecedentes de celiaquía o de diabetes. Y habrá que hacer una consideración individual de todas las situaciones, porque por ejemplo en pacientes ancianos o con patología cardíaca es mejor no tratar. Aquí os dejo una tabla de la Sociedad Española de Endocrinología con las dosis de inicio recomendadas de levotiroxina en función de la edad y de cada situación clínica, por si le queréis echar un vistazo. Bueno, otras alternativas de tratamiento serían la tiroxina en monoterapia, que únicamente se utiliza en el cáncer de tiroides, a los que se le suspende la T4 durante la preparación para la terapia con radioiodo, y bien en el cómix eritematoso, que se pone de forma intravenosa, ya que la conversión de T4 a T3 en estos casos puede estar disminuida. Y luego la terapia combinada de T3-T4, en las últimas guías, proponen únicamente utilizarla de forma experimental solo en aquellos casos que permanezcan sintomáticos a pesar de haber normalizado el nivel de TSH. Se pone de forma experimental y si en 3 meses no mejora, pues nada, lo suspendemos y mantenemos la monoterapia con T4. Esta terapia experimental no se recomienda realizar en gestantes ni en pacientes con arritmia cardíaca. Ya sabéis que la dosis de T4 se administra una vez al día, mientras que la T3 se hace repartida en 2 dosis, por la mañana y antes de dormir. Bueno, pues aquí nuevamente os dejo un mini resumen de cómo debemos actuar ante un caso de hipotiroidismo en gestantes. Si el diagnóstico ya está previo al embarazo, simplemente lo que tenemos que hacer es aumentar la dosis de un 30-50% de T4 en la cuarta semana de gestación y una vez que ya supere el embarazo habrá que volver a la dosis basal y el seguimiento en principio se puede hacer de la atención primaria. Ahora, si el diagnóstico se hace durante el embarazo, pues dependerá un poco de si estamos ante un hipotiroidismo clínico o subclínico. Si el hipotiroidismo es clínico, habrá que iniciar tratamiento sustitutivo y hacer un control en 4 semanas. Aquí os dejo pues, una sugerencia de dosis de inicio en función de cómo estén los niveles de TSH. Por ejemplo, si entre 2,5 y 5, pues entre 25 y 50 microgramos. Si entre 5 y 8, pues entre 50 y 75 microgramos. Y si está por encima de 8, tendremos que empezar con dosis de 75 o 100 microgramos. En caso de hipotiroidismo subclínico, como he dicho antes, habrá que iniciar tratamiento con levotiroxina si la TSH está por encima de 4 o bien por encima de 3,5 si estamos en el primer trimestre de gestación. Normalmente que sepáis que se realiza el screening de función tiroidea a todas las gestantes, normalmente una por trimestre, siempre en la visita postconcepción, después entre la semana 24 y 26 y luego por último en la semana 32. Se determina la TSH y normalmente si está por encima de 2,5, pues el laboratorio de forma automática te va a hacer los niveles de T4, incluso los anticuerpos antiteroperoxidasa. Porque si los anticuerpos antiteroperoxidasa son positivos, aunque la función tiroidea esté normal, habrá que hacer un control de función tiroidea cada 4 semanas hasta la semana 20. Y luego un control al menos entre las semanas 26 y 32. Solo derivaríamos a endocrino si los antitiroperoxidasa están por encima de 3000 o los antitiroglobulina por encima de 1000, es decir, si tuviesen antítolos muy elevados. Aquí os dejo un algoritmo diagnóstico para discordancias entre niveles de TSH y hormonas tiroideas cuando no coinciden con las determinaciones típicas de hiper ni de hipotiroidismo. Lo primero que tenemos que hacer es descartar interferencias de drogas o fármacos, ¿vale? En el caso de que tengamos la TSH y la T4 libre elevada, pues nos fijaremos un poco en la clínica que presenta el paciente, pues si tiene clínica de EU o hipotiroidismo, puede ser un síndrome de resistencia a tiroxina, mientras que si la clínica es de hipertiroidismo, habrá que descartar que se trate de un tumor hipofisario. Parece una serie de síntomas o signos que os pongo aquí a continuación, como son el cociente entre alfa-TSH y TSH elevada, la ausencia de alteración familiar, el TAC o resonancia de silla turca patológica o bien una falta de respuesta de TSH a la TRH. En caso de que aparezcan estos signos que acaba de comentar, estaremos ante un tumor hipofisario secretor de TSH. Y en caso de ausencia de estos síntomas, pues podríamos estar ante un síndrome de resistencia a hormonas tiroidea con afectación selectiva de hipófisis.
En el caso contrario, de que la TSH y la T4 libre de inmunidad, pues nuevamente lo fijamos en la clínica. Si estamos ante un hipotiroidismo, puede ser un hipotiroidismo de origen central. Si estamos ante un caso de eutiroidismo, puede tratarse de un paciente con una enfermedad crítica. Y si estamos ante un paciente con hipertiroidismo, siempre habrá que determinar la T3 libre, porque en caso de que esté elevada, puede ser una tirotoxicosis por T3 debido a un nódulo o bien a una tiroiditis subaguda.